Hola chicos, serie nueva. Seguramente que mi pasión por el polifacetismo y por lo multidisciplinar me lleva a empezar series nuevas en las que luego avanzo más, avanzo menos. Si en algunas no he avanzado lo suficiente, os pido disculpas. Tengo propósitos de hacerlo algún día. Pero esta en concreto es Historia del arte y de la cultura. El 1. He recuperado un libro de mi adolescencia. Creo que tenía yo 14 años. En el antiguo quinto de bachillerato dábamos este librito, Historia del arte y de la cultura, de una profesora barcelonesa, María Comás. Este librito, de letra muy densa y todo en blanco y negro, como era de esperar, de los años 60, no es que lo estudiara, no. Yo lo escuchaba. Tuve la suerte de tener unos excelentes profesores que me hicieron soñar mucho con este libro, me hicieron disfrutar. Otra cosa es cuando decían, bueno, ahora hay que estudiar. ¡Ay, qué mal me iba aquello! Pero recuerdo que pasé ratos muy agradables trasladándome a aquellas épocas, metiéndome lo mismo entre picapiedras que entre arquitectos góticos. Y es que el arte y la cultura es la historia bonita del hombre. Muchos me dicen, oiga, haga vídeos de historia. Me cuesta. Seguramente creo que no lo empezaré nunca. La historia es preciosa, pero es tramposa. ¿Por qué? Porque una objetividad en ella es muy difícil de conseguir. Y cada persona que te cuente ese capítulo de la historia te lo hace con sus matices, como diríamos popularmente, llevando el agua a su molino, arrimando el ascua a su sardina. Y ese agua a veces mueve molinos a contrapelo que disgustan a otros muchos. Ese fuego de tu sardina o ese ascua de tu sardina a otras sardinas las chamusca y se crean muchos conflictos. Todos los nacionalismos, los estados, las corrientes filosóficas tratan de interpretar los hechos históricos, claro, a la luz de sus convicciones. Que les den la razón en su forma de vida, en su forma de pensar, en su proceder, etc. Por eso la historia se presenta como conflictiva. No digo que no la estudiéis, estudiad la que os den en vuestro país, en la sociedad donde os toque vivir. Pero como yo me doy cuenta de que estos vídeos están llegando a países muy plurales, sería meterme muchas veces en un callejón sin salida el presentar un hecho histórico solo bajo mi prisma. Y es algo que no me gustaría propiciar. Sin embargo, la historia del arte, la historia de la cultura, es la historia de lo bonito que ha hecho el hombre. No la historia de las guerras, la historia de las conquistas de los países, la historia de las... No. El arte, la belleza, la cultura, la serie de conocimientos que causan felicidad o contribuyen a la felicidad del hombre. Definiciones muy
someras y de andar por casa, pero que a mí me convence. Muy bien, en este libro recordaba estos 3 preciosos ciervos. Seguro que cuando de chico yo los vi y leí quizás que ponía debajo siluetas de ciervos de las pinturas rupestres de Calapatá, Teruel. No me habría dicho nada. Hoy sí, porque lo he buscado en San Google y resulta que Calapatá está en un pueblecito de Teruel muy próximo a otro pueblo con el que tengo muchos lazos. Cretas. El barranco o el arroyo que discurre por el pueblo es el Calapatá. Ese prefijo cala, que es el mismo de un pueblo al lado, Calaceite, de donde era precisamente el arqueólogo que descubrió esta cueva, donde estaban estos 3 preciosos ciervos, que claro, este libro los pone en negro, pero en realidad eran en rojo. A principios del siglo pasado, 1903. Han ido a parar arrancados de la misma piedra, con cuidado supongo que lo harían, al Museo de Barcelona y allí están. Hoy eran otros tiempos, otra manera de ver. Hoy cuando sale una cosa de estas, prima la idea de dejarlo donde se encuentra y potenciarlo allí mismo. Antes no era así. Hoy pretenden recuperarlo mediante técnicas de reproducción 3D y cosas de esas. Pero va a ser muy difícil recuperar la piedra con aquellos 3 preciosos. Mira, el pueblo Cretas, del mismísimo arzobispo cardenal de Barcelona, que en vez de tener un apellido católico, tiene un apellido de lo más musulmán, porque se apellida Omeya, como nuestros grandes califas españoles de la época arábiga y musulmana. En fin, uno de los riesgos es esto, que me enrolle. Ya sé que va a ocurrir. Me hago, para cada vídeo, un esquema que repasaré al final para ver si me he dejado algo. Si me he extendido, si me he esparcido, si me he desparramado. Siempre al menos quedará el pozo de lo que quería hacer. Y la lectura del libro, que es la que me atará. Y me dirán, ven aquí, deja tu imaginación. En fin, te leo. Dice, el despertar de la humanidad. Primeras culturas a través de su arte y de sus industrias. Por supuesto, cuando aquí lees la palabra industria no pienses en fábricas con chimeneas. Industrias son todos los productos de la mano del hombre, aunque fuera solo una piedra tallada para arrancar la carne de aquel animal, porque los dientes ya no los tenía, aquel homínido ya no los tenía muy fuertes, y buscaba una ayuda de una piedra cortante. Prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Prehistoria. Hay un paso clave entre la prehistoria y la historia. Dice, es una ciencia moderna que estudia la vida del hombre primitivo en todos sus aspectos y en las distintas regiones del globo, desde la aparición de sus más antiguos restos e industrias, cosas que él hizo, hasta que tenemos noticias escritas, es decir, ¿dónde acaba la prehistoria y empieza la historia? La prehistoria, ¿cuándo acaba y cuándo empieza la historia? En el momento en que aparece la pluma, el lápiz, la escritura. Cuando aparece la escritura, ahí podemos decir, acaba la prehistoria y empieza la historia.
Dice, hasta que tenemos noticias escritas que nos informan acerca de sus actos y sus pensamientos. División de la prehistoria. Pero, antes de empezar con la prehistoria, que ya es el terreno del hombre, me gustaría hacer el marco no histórico, evidentemente, que es lo que se hace cuando estudias literatura, estudias un autor, el marco histórico. Este señor nació en tiempos del rey tal. Muy bien, claro. Ahora no podemos hacer lo mismo. Entonces, ¿qué marco le vamos a poner a esto? Pues vamos a ponerle el marco geológico de la Tierra. Desde que la Tierra nació, desde que la Tierra empezó a existir como Tierra. Calculan que desde los 13.000 millones de años, creo que eran, de la gran explosión del Big Bang, cuando ya habían pasado muchos años y ya solo quedaban unos 4.500 millones, 4.500 millones de años para nuestros días, la Tierra se independizó. ¿De quién? Presuntamente de su padre astro, del Sol. Lo mismo que más adelante de la Tierra se desgajaría o se desprendería la Luna. Hay otras teorías, pero bueno, esta parece la más aplicable. Yo os animo en que en todo estéis continuamente con el Google al lado, ampliando, contrastando todo lo que oigáis. Es maravilloso poder tener en un trocito así que llamamos móvil, otro, una pantallita un poquito más grande, tantos y tantos conocimientos. Increíble. Eso sí que ha sido un avance cultural impresionante. Quizás nunca soñado por el hombre. Pues el marco o el contexto geológico, desde los 4.500 años que se supone, perdón, 4.500 millones, 4.500 millones de años que nace la Tierra, hay una primera fase que se llama la cámbrica o el cámbrico, del que nace la Tierra. Ese periodo le llaman el periodo cámbrico, que sigue en la denominación una pauta que vamos a ver muy extendida en estas primeras fases de la historia del arte y de la cultura, y es que los investigadores, paleólogos, arqueólogos, antropólogos, un montón de asignaturas y de materias alrededor del arte, de la cultura y del hombre, y de la aparición del hombre, y de los animales, y de la vida en la tierra, etc., denominaban o han denominado ese periodo por el nombre del pueblo, de la región, de la comarca, donde encontraron los primeros hallazgos de ese momento histórico, de ese momento de la Tierra. Y aquí hace alusión a Cambri, que era Gales. Y es que algún inglés observó allí y dedujo estas primeras fases de la Tierra en el país de Gales. Y de ahí viene Cámbrico, claro. A todo esto, pues luego empiezan a estudiar, se va ampliando, abren el abanico y dicen, oye, aquí habría que hacer una subdivisión. Vale, pues hagamos otra anterior que sería el precámbrico. Bueno, este sería el gran periodo. Este periodo, por supuesto, tiene dos partes. Uno que sería el azoico, que es bien fácil por el nombre acordarse. A es sin, zoo, animal. Es decir, oiga, cuando la Tierra
se debió desgajar del sol y no habría ningún bicho viviente. Ni bacterias, ni poco, ni mucho, ni grande, ni pequeño. Eso no podía tener animales, luego era azoico. Y a continuación vino, o se denomina, otra parte, la proterozoica. Que protero significa anterior a los animales. ¿Y cuánto tiempo duró esto? Una barbaridad. Mira, todas las eras geológicas, desde que la Tierra apareció, ¿cuándo? El Cámbrico, pues sería, por ejemplo, hasta aquí. El siguiente, que va a ser la época paleozoica, pues sería... espera, que me estoy quedando sin escala. El Cámbrico, hasta aquí. La paleozoica, o de animales antiguos, pues, qué sé yo, hasta aquí. Oiga, pero el Cámbrico es muchísimo. Millones y millones de años la Tierra ahí reposadita, enfriándose, creando atmósferas de metano, de hidrógeno, el agua, los mares, movimientos orogénicos, volcanes por todos los sitios, lava. Impresionante. Ese sería el período Cámbrico. La paleozoica sería esta. Luego la mesozoica, menos. Y luego ya entra la cenozoica, que ahora te lo explicaré, todavía menos. Oiga, ¿y dónde estamos nosotros? Pues todavía no hemos venido. Nosotros estaríamos en una parte de esta de la cenozoica, que luego te lo voy a poner con otro esquema, en el final del Cuaternario, que es el que vamos a estudiar porque ahí ya aparece el homo, el hombre, el homínido. Y, oiga, ¿y entonces nosotros cuánto tiempo estamos? No, es que mira, este último granito de tiza que se ha quedado aquí, ese es nuestro tiempo. O sea que, de todo el tiempo que lleva la Tierra existiendo, ¿cuánto tiempo nosotros llevamos encima de ella? Nada, este granito de tiza, pues sí que somos poca cosa, si no pintamos apenas nada. ¿Qué le hemos importado a la Tierra? Pues hasta ahora nada. En el tiempo, insignificante. Bueno, si esto fuera un día, el tiempo en el que tenemos constancia de la prehistoria y de la historia serían fracciones de segundo. En fin. Seguimos. El Cámbrico. Ya hemos dicho que larguísimo. Luego viene la paleozoica. Era paleozoica. Ya te advierto de que sobre estos nombres, cuando yo los estudié, no eran los mismos. Era época primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, en fin. Han ido cambiando los nombres. Ha habido mucha remodelación de nombres y mucha pugna por la terminología. Es decir, ¿cómo lo vamos a llamar esto? No, pues en el congreso tal se ha llamado tal, pero luego viene otro congreso, lo reforma, o vienen otros autores y dicen, no, mejor llamarlo de esta manera ahora. O sea, un movimiento continuo en cuanto a nombres. Por eso que yo estoy poniendo esta, pero no significa que sea, a lo mejor, la última, la más moderna. Hay que ver eso. Esta sería, podríamos decir de alguna manera, el dominio o la expansión o el triunfo del mundo vegetal, de las plantas. Ahí está el impresionante periodo carbonífero, porque la producción de madera que se dio en aquel momento con una atmósfera riquísima en CO2, que es lo que comen las plantas,
Por supuesto no había oxígeno, solo había CO2, la comida de las plantas comían, y un helecho que hoy es una cosita así, en aquellos tiempos en un año alcanzaba una estructura arbórea con unos troncos gigantes. Todo aquello luego arrastrado por unas tormentas inmensas de precipitación de la atmósfera densísima, unas escorrentías que arrasaban montañas, valles y creaban unos sedimentos, unos depósitos de materiales que luego iban a parar a otras profundidades sepultados por los siguientes depósitos, y con el peso y la presión de todo lo que iba cayendo encima, aquello se compactó hasta formar piedra. Luego vinieron otros movimientos orogénicos, es decir, que engendran montañas, oros es montaña, y volvieron a salir aquellos sedimentos que habían estado hacía millones de años encima, transformados abajo, las rocas metamórficas se habían metamorfoseado, se habían cambiado, volvieron a salir y se presentaban entonces como páginas de un libro de las distintas riadas que había habido. En fin, bueno, impresionante. La geología, la historia de la Tierra, maravillosa. Ese sería, ahí está el periodo carbonífero y otros periodos. Luego está la mesozoica. Paleo significa antiguo, meso significa medio, zoica pues sigue significando animales. En la mesozoica fue aquel periodo glorioso de millones de años, por supuesto aquí todo se mide en millones de años, de los grandes reptiles, cuya desaparición todavía rápida, casi instantánea, en un momento determinado, todavía hace elucubrar distintas hipótesis, que si la del meteorito gigante, cuyo polvo absorbenció la luz del sol, etc., y otras teorías. Y por último ya, la cenozoica. La cenozoica, que cenos significa ya nuevo, es decir, los nuevos animales, después de los grandes reptiles. Y ahí pues puedes meter todos. La cenozoica la dividen en dos partes, lógicamente, el paleógeno, es decir, generación de lo antiguo, y el neógeno, generación de lo nuevo, de lo neo. Y este paleógeno y neógeno, ambos, están también clasificados por unos periodos que, aunque solo sea nombrártelos porque luego en los libros, en las películas y en todo esto, lo vas a oír. El paleoceno, paleoceno, el eoceno, el oligoceno, el mioceno y el plioceno. Qué útiles son aquí los prefijos latinos y griegos. Los prefijos y los sufijos. El ceno ya hemos dicho que significa nuevo. Es decir, van apareciendo cosas nuevas, pero claro, las que primero aparezcan, las van a llamar lo antiguo, paleo, de lo nuevo. Es decir, de los animales nuevos, los más antiguos, los paleo. El eoceno es una palabra que parece sacada de la poesía, porque eo significa amanecer, el alba. ¡Oh, qué bonito! Lo luminoso, nuevo, y amanecer nuevo. Oligo significa débil. Pocas formas, es decir, una baja tasa de vida nueva se dio en este periodo. Oligo significa débil, baja, oligofrénico, con nervios de poco vigor. El mioceno, que significa mio, significa menos. Entonces sería lo menos nuevo.
Y por último, el Plioceno, que ceno es nuevo, pero Plio es un superlativo, es decir, lo más nuevo, lo novísimo. En fin, se van sucediendo unas a otras. A su vez, la Cenozoica, esta, la dividen también con otra subdivisión simultánea, como poniéndose otras gafas para considerar otros aspectos, en terciaria y cuaternaria. Dentro de la Cenozoica, terciario y cuaternario. En el cuaternario, la terciaria, prácticamente sería esta división, y la cuaternaria estaría dividida en el Pleistoceno, que significa lo más reciente, parecido a Plio o Plei, sería lo mismo, y lo Holoceno. Holo significa total, es decir, lo nuevo total, al completo. En el Pleistoceno se dieron las glaciaciones. Sí, glass es hielo. Glaciaciones. Que merece la pena que las abramos por aquí, una pantallita aparte a estas glaciaciones, porque fueron la época que marcaron la evolución del hombre, es decir, la aparición del hombre y su evolución. Fueron 4 glaciaciones: primera, segunda, tercera y cuarta. Periodos en que todo el continente euroasiático de la mitad norte se quedaba sumergido en hielos, pero hielos a lo mejor de 100 metros de espesor, que incluso causaban el descenso del nivel del mar. Es decir, el agua del mar, evaporado en su ciclo, se quedaba en tierra, no retornaba al mar, y el mar sufría un descenso. A estas glaciaciones les ponen un periodo preglacial. Entre periodo glacial y periodo glacial hay otro interglacial. Es decir, 4 glaciaciones, 3 periodos interglaciales, en que la Tierra se elevaba de temperatura, etcétera, etcétera. Este hielo no solo estaba limitado a esas zonas nórdicas, sino también a las zonas elevadas de las tierras del sur. Por ejemplo, los Alpes, pues hay las masas de hielo impresionantes, con ríos, esos ríos de hielo, que también se llaman glaciares. Todo esto, visto ya con las gafas del hombre, que ya estaba pululando por ahí, es lo que podemos llamar el Paleolítico. Paleolítico. Paleo, otra vez, lo más antiguo. Litos, piedra. Y es que lo que nos ha llegado a nuestros días, de aquellos primeros padres nuestros, por supuesto, han sido lo que hicieron en piedra. Todo lo que hicieron en otras cosas se habría hecho a perder. Lo que hicieron en madera, lo que hicieron en tal, se ha hecho a perder. Pero lo que hicieron en piedra, eso nos ha quedado. Residuos líticos que luego veremos. A partir de la cuarta glaciación, a partir de ahí, el hombre experimenta un crecimiento de inteligencia y empieza a hacer cosas de mayor complejidad. También con piedra,
Es decir, también va a ser lítico. Pero eso ya va a ser el meso o medio mesolítico y, como puedes imaginar perfectamente, a continuación ya, pero ya no en la época de las glaciaciones del Cenozoico, sino la época siguiente, que ya se llama actualidad geológica, es decir, la que sucede a la Cenozoica, es la actualidad geológica. Entonces, dentro de la Cenozoica serán las 4 glaciaciones, las 3 y un poquito de las glaciaciones, donde será el Paleolítico y el Mesolítico. Y ya el Neolítico, es decir, las mejores construcciones de piedra, etcétera, etcétera, y productos líticos también, es decir, de piedra, ya serán en el periodo siguiente a la Cenozoica, que es la actualidad geológica. Esto como marco geológico para lo que nos espera de la historia y de la prehistoria. Espero que te haya, si no gustado, te pido que tengas un poco de paciencia. Vendrán otras cosas más bonitas. Hasta luego.